Sí, sí, ¿se oye? Sí, sí. Bien, hermanos, gracias por vuestra paciencia, porque sé que no estáis acostumbrados a cantar tanto, pero es que los cánticos iban de acuerdo al mensaje de esta mañana y no quería perder ninguno, no quería dejar ninguno de lado. Bien, hace poco acabamos de ver, mi esposa y yo, una serie en televisión que nos encantó. Y seguro que cuando leéis un buen libro y se acaba, pensáis, ¿y qué hago yo ahora con mi vida? A mí me pasó, cuando acabé Raíces, de Alex Haley, pensé, ¿y ahora qué hago? Un gran libro. Y me pasa algo parecido ahora que acabamos Efesios. ¿Y ahora qué? ¿Qué haremos? Parece como si se acabara todo. Bien, hermanos, llegamos al final de esta serie. Oh, qué pena, sí, podéis decirlo. Qué pena. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Bromas aparte. Vamos a ponernos serios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 6 de esta preciosa carta a los Efesios y vamos a leer los versículos del 10 hasta el 24. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, aquí Pablo es como si hiciera un resumen. Dice, después de todo lo que os he dicho, voy a añadir solamente esto. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual viene a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias por la inmensa y preciosa oportunidad que nos concedes de abrir nuevamente tu palabra con libertad para poder meditar en ella, para podernos gozar en ella. Y pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos instruya, el que nos guíe, el que nos dé conocimiento. Y también, Señor, que nos dé fuerzas para poderla poner en práctica cada día de nuestra vida. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. En la primera mitad de esta serie, si os acordáis, los 3 primeros capítulos, estuvimos viendo y considerando la forma en que Dios ha provisto salvación para su pueblo, para sus escogidos, cómo nos ha dado una nueva vida en Cristo. Y para esa nueva vida Dios nos llenaba de bendiciones espirituales. También vimos cómo Dios nos ha formado un pueblo nuevo, lo que Pablo llama el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y en los 3 siguientes capítulos estuvimos viendo y considerando la forma como este nuevo pueblo, este nuevo hombre debe comportarse en santidad, en rectitud, en obediencia. De acuerdo a nuestra nueva vida en el Señor Jesucristo, debemos vivir en unidad, en amor, en obediencia, en santidad, como corresponde a los hijos de Dios.
Y ahora el apóstol Pablo quiere despedir a sus lectores con una exhortación que yo he querido desarrollar en 3 puntos. Una realidad espiritual, que es una batalla constante. El segundo, una equipación para el creyente, para esta lucha. Y el tercero, la oración como recurso fundamental para la vida del creyente. En los primeros versículos, del 10 al 13, el apóstol Pablo expone una realidad espiritual a la que nos enfrentamos los creyentes. Si recordáis, hace algunas semanas estuvimos meditando sobre la historia maravillosa de David y Goliat, capítulo 17 del primer libro de Samuel, y allí vimos que existen realidades espirituales que no son apreciables si no son reveladas por el Espíritu del Señor. Israel estaba allí en el valle de Ela. Israel veía a Goliat como un gigante invencible. Pero David, por la obra del Espíritu de Dios que estaba en él, veía a un blasfemo que osaba insultar al Dios de Israel. Mientras que cada uno de los soldados de Israel se comparaba con Goliat y decían, es invencible, es imposible derrotar a este gigante, David comparaba a Goliat con el único Dios verdadero y veía a Goliat como algo insignificante. Y Pablo nos exhorta ahora a tener una visión espiritual, para que seamos conscientes de las fuerzas espirituales malignas que nos rodean, pero a la vez que aprendamos a confiar en los recursos que el Señor ha puesto a nuestro alcance para poder resistir, para permanecer firmes. Pablo nos exhorta en el primer versículo, en el 10, confiar en la fortaleza del Señor. A lo largo de la carta de Efesios, Pablo ya nos ha hablado de cómo es el poder de Dios. Capítulo 1 nos decía cómo es la grandeza de su poder que levantó a Cristo de entre los muertos y lo sentó en los lugares celestiales. Ese es el poder de Dios. Y en el capítulo 2, Pablo relataba que ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos nos da vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahora Pablo nos dice, pues ahora ese mismo poder es el que os va a permitir vivir resistiendo los ataques del maligno. Y nos dice Pablo, confiad, tomad ánimo, tomad fuerzas, porque el poder de Dios está con vosotros. No son nuestras fuerzas, no es nuestro conocimiento bíblico, no es tener confianza en nosotros mismos, no es un pensamiento positivo, es la fortaleza de Dios, es la obra del Espíritu Santo en nosotros la que nos otorga la victoria. David, después de aquella experiencia, lo tuvo muy claro y durante toda su vida y todos sus cánticos y sus salmos, él declara siempre lo mismo. Como ejemplo, el Salmo 18, y empieza así el Salmo 18. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Pablo nos explica por qué debemos estar fortalecidos en Dios y no confiar en nuestras propias fuerzas. ¿Por qué debemos vestirnos con la armadura de Dios y no con la armadura de Saúl? Y nos dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Si crees que tu batalla es contra tus compañeros de trabajo, instituto, colegio, estás equivocado. Esos que se burlan de ti por ser cristiano, que te retan con preguntas metafísicas o que te retan intentando buscar dónde se contradice la Biblia, tu lucha no es contra esas personas. Si crees que tu lucha es contra esos amigos que te llevan a lugares que no conviene, a hacer cosas que convienen menos todavía, estás equivocado. Tu lucha no es contra ellos. Son tan solo instrumentos que el diablo usa para hacerte caer. Nuestra verdadera lucha es contra las huestes espirituales de maldad. Y cuando nos imaginamos al creyente en esa escena, vestido con la armadura, equipado con la armadura que Pablo nos propone, a mí me vienen las crónicas de Narnia a la cabeza. Esas batallas épicas
donde están Peter y Edmund, ¿verdad? Vestidos, y Lucy, y la otra no me acuerdo cómo se llama. Susan, gracias. Están ahí equipados y van a la batalla y pelean. Pero el texto de Pablo usa expresiones que nos llevan a entender que este no es el objetivo del creyente. Pablo usa varias veces, 3 veces concretamente en los versículos 11, 13 y 14, la expresión estar firmes. Es decir, que no te tumben. Estar firme. Y también nos llama en el versículo 13 a resistir. Como también nos recuerda Santiago en su carta, capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así que nuestro llamado, hermanos, no es pelear contra el diablo con la idea de derrotarlo o vencerlo. Eso ya lo hizo Cristo. El diablo, el pecado y la muerte ya han sido derrotados por la victoria de Cristo en la cruz y por su victoria en el sepulcro. Ya han sido derrotados. Y Jesús, además de ser el consumador de la obra de salvación, es un ejemplo perfecto para nosotros. Cómo el creyente debe mirarse en Cristo, aquel que está vestido de la armadura de Dios, perfectamente vestido de la armadura de Dios para resistir los ataques de Satanás. Seguramente al escribir estas líneas, y seguro que lo habéis oído, Pablo tenía muy presente, Pablo está preso en Roma, y él tenía muy presente los soldados romanos que debían pasar por allí, y él veía sus armaduras. Pero no olvidemos que Pablo escribe inspirado por el Espíritu de Dios. Y por esta inspiración Pablo está citando pasajes del profeta Isaías que describen al Mesías, a Cristo. Y en el libro de Isaías encontramos varios pasajes donde describe al Mesías en línea de lo que estamos considerando, y en concreto, o particularmente, el capítulo 59. Si me queréis acompañar en esta lectura, buscad capítulo 59 de Isaías. En ese capítulo, Isaías describe el pecado de Israel y cómo Dios mira a la humanidad, mira a su pueblo y no encuentra ningún hombre, ninguna persona que sea capaz de interponerse al juicio que va a descargar sobre su pueblo. No hay nadie. Y por lo tanto dice el versículo 16, versículos 16 y 17 de ese capítulo 59 de Isaías. Y vio Dios que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo. Y le afirmó su misma justicia, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza, es decir, de castigo, de juicio, por vestidura, y se cubrió de celo como de un manto. Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, manifestado en carne, se presentó vestido con esta armadura para obtener victoria sobre el pecado, para satisfacer la justicia de Dios y para traer salvación a su pueblo. Y ahora Pablo, en el versículo 11, nos dice: vestíos de esta armadura. El mismo verbo que ha usado en el capítulo 4. Si vamos a Efesios 4, 24, recordemos, cuando estábamos viendo este pasaje, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así como nos exhortaba Pablo en el capítulo 4 a vestirnos de Cristo para imitar su rectitud, su santidad, su carácter, su persona, ahora nos exhorta a vestirnos con la fortaleza y el poder de Cristo para resistir los ataques del diablo, para permanecer firmes en la justicia y en la verdad. Jesús, modelo a seguir, modelo de cómo debemos combatir contra el diablo. Vamos a ver un ejemplo de Cristo. ¿Quién no recuerda el pasaje de Mateo capítulo 4, donde Jesús es llevado al desierto por el Espíritu para que seas tentado por Satanás? En ese momento Jesús no inicia una batalla contra Satanás.
Está allí en el desierto y no lucha con Satanás, no lo destruye, no era el momento tampoco. Sino que Jesús allí nos deja un ejemplo de la actitud del creyente ante las tentaciones. ¿Cómo debemos comportarnos? Jesús no se presenta ante el diablo, o cuando se le presenta al diablo, mejor dicho, Jesús no maldice al diablo. Jesús no proclama ni decreta por el poder de la palabra, no puso cadenas a Satanás, ni cosas de estas. Jesús usa la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Recordamos esta escena en Mateo 4? Jesús inicia su ministerio, es llevado por el Espíritu al desierto, el diablo se le presenta y le tienta. ¿Cómo le tienta? Apelando a la humanidad de Cristo. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y come, llevas 40 días ayunando. Estarás muerto de hambre. Come, hombre, come. No tienes por qué estar sufriendo de esta manera. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el diablo continuará usando una estrategia similar a la que usó con Adán y Eva en el Edén. Mintiendo, manipulando la verdad. Pero Jesús vence la tentación las 3 veces con la palabra del Señor. Y Jesús usa textos de Deuteronomio, capítulo 8 y capítulo 6, y le dice, escrito está. Y Jesús usa estos pasajes para defenderse de Satanás, pero más que para defenderse, para recordarse a sí mismo, este es mi ministerio. Esto es lo que debo hacer. Y así los creyentes debemos usar los pasajes bíblicos más que para atacar al diablo, para recordarnos a nosotros quiénes somos. Somos hijos de Dios, somos adoptados por el Señor, somos miembros de la familia de Dios, somos coherederos del reino con Cristo. Debemos recordarnos a nosotros mismos dónde están nuestras debilidades, dónde podemos fortalecernos y recordar que tenemos victoria en Cristo. Os voy a dejar algunos ejemplos para recordar cuando estemos ante la tentación o ante la prueba. No es para espantar al diablo, es para fortalecernos, para recordarnos. Dice Proverbios, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo. Cuando te sientas tentado al adulterio, recuerda este pasaje. Proverbios también nos dice, perturba su casa el que tiene ganancias ilícitas, pero el que aborrece el soborno vivirá. Cuidado con la avaricia, con la usura. Levítico 19, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Wow. Proverbios 11, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Y cuando nos sintamos tentados y pensemos que no podemos soportar, 1 Corintios capítulo 10, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y como lema, hermanos, debemos tener Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Estos son los pasajes que deberíamos recordar. Estos y muchos otros, claro. Sé que nos gusta colgar cositas por casa, cuadros y versículos en el espejo, para tener presentes en cada momento. Recuerdo que mi madre, cuando colgaba versículos en el espejo, luego no podías peinarte, estabas lleno de versículos y quedaba un cuadrito pequeño para mirarte. Y está claro que queda mucho más bonito tener colgado en casa "El Señor es mi pastor, nada me faltará", que tener colgado "No andarás chismeando contra tu pueblo". Claro, cuando vienen las visitas, depende de lo que vean, se van a asustar. Tenemos un cuadro que pone "No andarás chismeando entre tu pueblo". El impacto que ejerce es diferente, pero hermanos, es necesario tener presente tanto lo uno como lo otro.
El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero también alejémonos del pecado, de la tentación. Jesús es ejemplo para nosotros y la vida de Jesús también es una advertencia para nosotros. Porque, ¿sabéis? El diablo no dejó de tentar a Jesús. No se conformó con aquella tentación en el desierto que encontramos relatado en Mateo 4. Insistió. Todo su ministerio, toda su vida, insistió el diablo. Y con esas mismas palabras que usó en el desierto, el diablo acaba, pero por boca de un malhechor, colgados en la cruz, y aquel malhechor le dice, si eres el Hijo de Dios, sálvate. De nuevo apela a su instinto de supervivencia. ¿Por qué tienes que estar aquí colgado? Si eres el Hijo de Dios, sálvate. Y de paso, sálvanos. Hermanos, si el diablo no desistió en tentar a Jesús, no lo hará con nosotros. No lo va a hacer. Nos va a atacar. Todo lo que pueda y más. Por eso en el versículo 13 Pablo insiste, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Cuando haya acabado la lucha, cuando haya acabado toda la batalla espiritual y el Señor nos llame a su presencia, que nos encuentre firmes en su justicia, en su verdad, en rectitud, en santidad. Curiosa esta expresión que usa Pablo, en el día malo. La armadura es para usarla en los días malos. Spoiler, no hay días buenos. No hay días buenos. En este mundo no habrá un solo día donde podremos decir, bueno, hoy el diablo no me va a atacar. ¿Sabes qué? Voy a dejar la armadura en el armario y estaré tranquilo, menos peso. No pensemos que la armadura de Dios es para ponérsela de lunes a viernes, en el trabajo, en el instituto. Pero en casa no pasa nada, en casa estamos bien. En la iglesia, ¿para qué traerla a la iglesia? Hermanos, en todo momento, siempre, siempre. La armadura con la que todo creyente debe estar equipado es para resistir, para permanecer firme, porque el diablo va a atacar en cualquier momento, en cualquier lugar. Día malo se refiere a eso precisamente, que todos los días son malos, porque el diablo siempre está pendiente de nosotros. Y otro aspecto que Pablo destaca es que debemos equiparnos de toda la armadura, una armadura completa. Cuando estaba en la universidad, era un poquito más joven que ahora, recuerdo que uno de los cursos de formación que teníamos que hacer era un curso contra incendios. Yo hice ingeniería naval y claro, en los barcos eres bombero, eres médico, eres de todo, ¿no? Hicimos un curso contra incendios y fuimos a un centro especializado a hacer un simulacro. Y allí nos equiparon con botas, con casco, con traje, como un bombero, vamos. Era impensable que el instructor dejase acercarse a alguien al fuego, porque quemaba, no era de mentira, sin alguno de los elementos de protección. Pero hay creyentes que creen que pueden prescindir de algunos elementos de la armadura de Dios. Y te encuentras creyentes, no, si yo tengo mucha fe, y la fe me basta. Bueno, y la verdad de la palabra, y la justicia, y la fe me basta. Y otros argumentan tener la verdad. Yo tengo la verdad, yo tengo la palabra, y usan la espada de la palabra a diestro y siniestro. No contra el diablo, no, contra todo lo que se mueva. Pero esto no es lo que enseña Pablo. La armadura que Pablo nos propone nos acerca a la persona de Cristo. Nos acerca a los atributos de Cristo y lo que Él nos ofrece por su triunfo en la cruz. Ahora bien, no pensemos que es una armadura que es ajena a nosotros. Tomamos la justicia de Cristo, tomamos la salvación de Cristo y es algo ajeno a nosotros. No, no es lo que Pablo está diciendo. O que tomar la palabra es llevar la Biblia debajo del brazo todo el día. No, no es esto. Si Pablo se estuviese refiriendo
a revestirnos de los méritos de Cristo, llevaríamos una armadura perfecta. Seríamos intocables. Tenemos todos los méritos de Cristo, somos intocables. La exhortación de Pablo es para que nosotros nos vistamos de las características de Cristo en base a la nueva criatura que Dios ha hecho en nosotros, que está haciendo, moldeando y que está creciendo en nosotros. Que vivamos de manera que Cristo se vea reflejado en nosotros. Como decía en el capítulo 4, versículo 13, y lo estuvimos viendo hace semanas, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí es donde vamos todos, creciendo para parecernos cada vez más al Señor Jesucristo. Y la armadura que debemos tomar es eso, crecer, imitar a Cristo. Así lo describe el apóstol Juan de una forma práctica. Primera carta de Juan 1:6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No es que no estemos en la verdad, es que no la practicamos. No es que no la tengamos, tenemos la verdad, pero no la practicamos. Y es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Vestíos de la armadura, pero esa armadura tiene que ir fortaleciéndose, creciendo, para resistir cada vez más. Nuestra vida debe estar dirigida por el Espíritu Santo, debemos caminar en la justicia y verdad de Dios, no solo tenerla, caminar en ella, perseverar en ella, crecer en ella. Dice Pablo, ceñidos con la verdad. No voy a tocar todos los aspectos de la armadura, pero hay algunos que me gustaría destacar concretamente. Ceñidos con la verdad. La palabra de Dios debe gobernar en todos los aspectos, en todas las decisiones de nuestra vida. Incluso los pensamientos. Aquí es donde nos cuesta más. Teniendo presentes, como hemos dicho antes, pasajes, versículos de la Biblia en diferentes situaciones, en diferentes pruebas, en diferentes tentaciones, podemos obtener fortaleza para resistir. Y en nuestros deseos y pensamientos empezará la victoria. En nuestros pensamientos y deseos empezará nuestra victoria sobre la tentación. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, 2 Corintios 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, aunque estamos en este mundo, andamos en la carne, no militamos según la carne. Nuestra lucha no es contra la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La lucha contra el pecado empieza muchas veces controlando esto. Claro. Controlando la mente. Llevando todo pensamiento a la autoridad de Cristo, a la voluntad de Cristo. Protegidos con la justicia, nos dice el apóstol Pablo. Es cierto y sabemos que nosotros somos justificados. Ya estamos justificados por el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero esta justificación de Cristo en la cruz es la que Dios nos imputa para darnos salvación. Aquí Pablo nos está exhortando a vestirnos con una coraza de justicia. Cada uno de nosotros debemos vestirnos con la coraza de justicia. Es algo que nosotros nos colocamos. Pablo recuerda a los filipenses, capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo, si ya somos salvos por los méritos de Cristo, sí, pero ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, es decir, vivid una vida recta, justa, obediente, santa. La justicia de la que debemos revestirnos es la forma en que vivimos de acuerdo a la justicia de Dios, imitando la justicia de Cristo. Pero ¿qué pasa si dejamos que entre la injusticia en nuestra vida?
Qué fácil es quitarse esa coraza. Qué fácil es quitarse esa coraza a veces. Entra la inmundicia, practicamos el engaño, la falsedad, la inmoralidad. Ya no estamos practicando y viviendo en la justicia de Dios. Eso nos pasa cada día. Es muy fácil. Pecamos y quedamos expuestos. Es como un soldado que está en medio de la batalla y se quita su armadura, su coraza. Queda expuesto. Y las consecuencias para el creyente son evidentes también. Todos hemos experimentado eso. Y lo primero que notamos es que perdemos el gozo. Perdemos el gozo de la salvación. ¿Somos salvos? Sí, somos salvos. La salvación no se va a perder, evidentemente. Cristo confirmó esa verdad. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. La salvación está confirmada. Pero perdemos el gozo de la salvación cuando estamos en pecado. Esto le pasó al profeta David cuando pecó con Betsabé, por ejemplo. Y después de que Natán, el profeta Natán, le da fuerte y lo confronta con su pecado, David se arrepiente, reconoce su pecado y clama al Señor. ¿Y qué le dice David al Señor? Salmo 51. Señor, vuélveme el gozo de mi salvación. No vuélveme la salvación. David sabía que él pertenecía al Señor. Pero vuélveme el gozo de tu salvación. Porque lo había perdido. Pues así es, el pecado puede hacer que perdamos el gozo de ser salvos. El pecado puede hacer de nosotros cristianos tristes, apáticos, de mal testimonio. Cuando el cristiano está llamado a vivir en santidad y pleno gozo. Escribe Pablo a los filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Pablo, en medio de la prueba, en medio de los problemas, en medio de la lucha, sí, regocíjate porque el Señor te ha salvado. Pero es que Pablo, tengo problemas, pero eres salvo. Regocíjate en el Señor. No te regocijes en tus pruebas, en tus enfermedades, en tus dolencias. Ya tenemos achaques, yo ya casi con 50 años también lo noto. Pero el gozo de saber que somos coherederos con Cristo. Eso no hay nada que lo pueda quitar. El pecado solamente. Cuando caemos, cuando desobedecemos al Señor. En el versículo 15, el apóstol nos exhorta a estar calzados con los pies del apresto del Evangelio de la paz. Y muchas veces se ha comparado este pasaje con Romanos 10, que cita al profeta Isaías, cuando dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y se nos presenta muchas veces, he encontrado muchos comentaristas que iban también en esta línea, ¿no? El cristiano debe estar preparado para evangelizar y proclamar las buenas nuevas de salvación en todo momento. Pero yo estoy más de acuerdo con Henry Tolopilo. Recordemos que este pasaje nos está exhortando a que el creyente debe permanecer firme y resistir. No está hablando de proclamar las buenas nuevas de salvación. Nos está hablando de la forma en que el creyente enfrenta y resiste en lucha con las huestes de maldad. Por tanto, en este contexto, no nos está diciendo que debemos estar preparados para proclamar las buenas nuevas de salvación. ¿Qué nos está diciendo Pablo? ¿O qué considero que nos está diciendo? En este contexto, sí que hay que proclamar las buenas nuevas de salvación, pero en este contexto no está diciendo eso. Lo que está diciendo Pablo es que recordemos la forma en que el Evangelio nos ha transformado. Ya está, qué sencillo. En medio de la prueba debemos tener paz por causa del Evangelio. En medio de la batalla, en medio de la lucha contra la tentación, contra el pecado, aun cuando somos golpeados, aun cuando somos heridos, debemos recordar que hemos sido reconciliados en Dios y sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el capítulo 2 de Efesios, Pablo nos exponía, cuando aún estabais muertos en delitos y pecados,
el Señor os dio vida. Cristo murió por vosotros. Y esto es lo que debemos recordar, hermanos. Si Cristo ha pagado por tus pecados, ya estás en paz con Dios. En medio de la prueba, en medio de la lucha, en esa batalla espiritual, cuando hayas caído en pecado y tengas esa vocecita que te dice, eres un desastre, mira lo que has hecho, y te sientas lo peor y lo más horrible, recuerda que debes levantarte de nuevo. Cristo te dará las fuerzas para levantarte. Recuerda que no hay condenación para ti, porque Cristo ya ha pagado por ti. Arrepiéntete, pide perdón y sigue la lucha, porque la lucha dura toda nuestra vida. Levántate y sigue la lucha. Esto es estar preparado con el Evangelio de la paz. Tener claro que hemos sido bendecidos por esas nuevas de paz, de salvación. Has sido declarado hijo de Dios, has sido sellado por el Espíritu Santo de la promesa y eso no cambia. Así que cuando te sientas lo peor, recuerda, ten confianza en que Cristo ya pagó por ti. Y Pablo continúa en el versículo 18 haciendo un llamado a estar preparados, perseverando. Recuerdo cuando me preparaba con mis compañeros para realizar estas prácticas de contraincendios, de bombero, que después de equiparnos tomamos las mangueras y nos empezamos a acercar al fuego. ¡Ay, ilusos de nosotros! Cuando das presión a una manguera de estas, o estás bien preparado, colocado, o te vas al suelo, o se te escapa. Disponer de la armadura de Dios es imprescindible, hermanos, pero también es muy importante, es importantísimo estar alerta, sabiendo que el diablo está al acecho. El diablo está que a la que te despistes va a atacar. No podemos bajar la guardia. El diablo va a usar todas nuestras debilidades, nuestras inclinaciones al pecado, el deleite por el pecado. Nuestro viejo hombre se deleita en el pecado. Y Satanás es capaz de atacar de formas realmente efectivas. El apóstol Juan resume la forma en que podemos ser tentados en tres aspectos, que son exactamente las tentaciones del diablo a Adán y Eva y a Cristo en el desierto. Y dice el apóstol Juan, 1 Juan 2,16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y hermanos, cualquier tentación que pueda usar el diablo la usará. Y él sabe muy bien nuestros puntos débiles. Ya lo dice el dicho, que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Y él nos conoce muy bien. Si puede destruir una familia por medio del adulterio, lo va a intentar. Lo va a intentar. Si puede destruirnos por medio de la codicia y de las ganancias deshonestas, lo va a intentar. Si puede usar la soberbia y el orgullo para enemistarnos, lo va a intentar. Y usará pornografía, el amor al dinero, las tendencias narcisistas, la adicción a los chismes y a la crítica, la adicción al trabajo o la adicción a la vagancia más suprema. Es igual, allí donde pueda atacará. ¿Cuál es tu debilidad? Allí atacará. Estos son los dardos o flechas de fuego que nos indica el versículo 16. Ataques que a veces pueden parecer, no son letales. Me ha pegado una flechita en el tobillo, tampoco. Pero si no apagas el fuego que va detrás, te vas a consumir. Y es lo que busca el diablo. El diablo busca destruir, siempre. No te quitará la salvación, pero hará de ti un creyente apático, triste, inútil, de mal testimonio, como una luz que se apaga, tenue, 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 y serás salvo, sí. Así que el diablo está buscando, como dice Pedro en su primera carta, el adversario, el diablo, está como león rugiente, anda alrededor
buscando a quién devorar. Pero tampoco hay que entrar en pánico, y mirar así. Porque también podemos recordar el Salmo 34, cuando David escribe: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y más grande es nuestro Dios que el diablo. Pero igualmente, hermanos, debemos estar atentos, atentos. Y sabiendo esto, que el diablo siempre busca dónde hacernos daño, Pablo insiste en la importancia de la preparación del creyente. Y el punto principal que nos va a presentar es la oración. El punto central, oración de súplica, versículo 18, orad en todo tiempo, pedid fuerzas, pedid sabiduría, pedid dominio propio, pedid fortaleza para enfrentar las pruebas y las tentaciones. Pero también, muy importante, y continúa el versículo 18, oración de intercesión, súplica por todos los santos. Volviendo a la ilustración que os he presentado, que he pesado con las prácticas de bombero, pero es que me viene muy bien la ilustración. Para moverse con una manguera de gran caudal, no es fácil, hacen falta 3 personas. 3 personas, no sé si alguno lo ha probado con una manguera de 40 o 60, 3 personas. Uno que lleva la lanza y va a dirigir el chorro de agua, otro que está detrás aguantándole la manguera porque también pesa y apoyado en su espalda para aguantar el golpe de ariete, y el tercero unos metros más atrás para mover la manguera y que ellos no se tropiecen y puedan moverse con más libertad. 3 personas. Y si bien Pablo, cuando nos ha hablado de la armadura, no nos ha hablado de un cuerpo, de la Iglesia, de un colectivo, lo ha tratado de forma individual, pero aquí en el versículo 18, sin la menor duda, está presente la idea de Iglesia como un cuerpo. Todos los santos, dice el versículo 18, súplica por todos los santos, velando los unos por los otros, orando los unos por los otros. Y no podía ser de otro modo, porque uno de los temas centrales de esta carta de los Efesios es la Iglesia. Somos un cuerpo, somos un pueblo. Ha insistido mucho en todos los capítulos. Y toda la Biblia presenta la idea de que la lucha de los creyentes no es una lucha en solitario, no podemos luchar solos. Debemos tener presente que el diablo no solo ataca al creyente de forma individual, lo va a hacer, te va a atacar de forma individual, lo va a hacer de forma familiar, en el entorno familiar, lo va a hacer, pero lo va a hacer también en la Iglesia. El diablo ataca a las personas, a las familias y a la Iglesia. Y como un cuerpo debemos combatir esos ataques. Hermanos, nos necesitamos mutuamente para estimularnos, para edificarnos, para crecer juntos. Así lo exhorta el escritor de Hebreos. No hace mucho hacíamos la serie de Hebreos. Considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Necesitamos de la madurez de los otros hermanos. Necesitamos de los ánimos de los otros hermanos, del consejo, del consuelo, de las oraciones, del perdón y la paciencia. En el capítulo 4, si giramos la página, en el capítulo 4 el apóstol Pablo nos lo estaba diciendo, versículo 2 y 3, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y un poco más adelante, en el versículo 32, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Teniendo presentes en este sentido de unidad, de cuerpo, Pablo pide oración por él, por su ministerio, y les dice a los efesios, orad por mí, para que pueda presentar el Evangelio con poder, con sabiduría, con claridad, a todos aquellos que no conocen aún al Señor
Y este es el llamado también de la Iglesia y de esta Iglesia local. Juntos, en unidad, presentar el Evangelio a todos aquellos que no lo conocen. Y finalmente Pablo se despide, y me da mucha pena despedir esta serie, esta carta, y se despide el apóstol Pablo, y creo que no hay mejores palabras para acabar que las propias del apóstol Pablo. Dice el apóstol, y con esto acabo: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén.